Como os decía, hoy terminaremos el tema 1. La semana que viene, al principio de la clase, resolveremos el cuadernillo y empezaremos ya con el tema 3. Ya seguiremos el orden normal del curso 3, 4, 5. Vamos a recordar un poco lo que vimos el último día y seguimos con el concepto de aplicación. Estos dos ejercicios son iguales y por eso los he puesto juntos, el 85 y el 92. El primero dice que definimos una aplicación que a cada número le corresponde la suma de sus cifras. Y el segundo, que a cada número le corresponde el resultado de multiplicarlo por 3 y sumarle 1. Es decir, en el primer caso tendríamos una aplicación que va del conjunto n en el conjunto n. Aquí estarían todos los números. Y aquí estarían todos los números. Donde al número 1 pues le corresponde la suma de sus cifras. La suma de sus cifras es pues 1. Al 2 le corresponde el 2 y así sucesivamente. Cuando lleguemos a cifras a números de más de una cifra, por ejemplo al 10, ¿qué le correspondería al 10? Pues la suma de las cifras de 10 es 1 también. Al 11 pues le correspondería el 2. Y así sucesivamente. ¿Qué digo yo? Por ejemplo al 47. Pues 47, 7 y 4, 11, pues le correspondería el 11. Esa es la aplicación que nos cuentan en el primer ejercicio, en el 85. A cada número le corresponde la suma de sus cifras. Me preguntan si eso es una aplicación. Y la respuesta es que sí. De hecho, hay otros problemas que utilizan esta aplicación en el libro, algunos ya lo hemos hecho aquí. ¿Por qué es una aplicación? Bueno, pues es una aplicación porque a cada elemento del conjunto inicial, que normalmente también se le llama dominio, por eso aparece aquí la palabra dominio, a cada elemento del conjunto inicial, dominio, le corresponde 1 y solo 1 en el conjunto final, que también recibe el nombre de rango. Rango. Entonces, a cada elemento n le corresponde un elemento, pues sí, al 1 el 1, al 2 el 2, así sucesivamente, al 10 le corresponde el 1, al 11 le corresponde el 2, sucesivamente al 47 le correspondería el 11 y a cada número le correspondería otro número, y solo uno. Claro, la suma de las cifras solamente puede dar un número, no puede dar dos. Entonces eso es una aplicación. Eso es exactamente la definición de aplicación que vimos el último día. Lo mismo pasa con el problema 92. En este caso tenemos el conjunto n, con el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, y así sucesivamente. Y de nuevo aquí tenemos el mismo conjunto n y n. Y ahora, a cada número le hace corresponder 3 por ese número más 1. Es decir, al 1 le hace corresponder pues el 4. Al 2 le hace corresponder pues el 7. Al 3 le hace corresponder pues 3 por 3, 9 y 1, 10. Y así sucesivamente. Entonces, ¿es esto una aplicación? Pues también, igual. ¿Por qué? Porque del conjunto inicial a cada uno le corresponderá 1 y solo 1 en el conjunto final. Fijaros que hay elementos de n aquí que se quedan sin recibir flechas. Por ejemplo, el 1, el 2 y el 3 no reciben flechas. Pero eso no me preocupa. Tampoco debe preocuparme el que aquí, en el conjunto primero, en el ejemplo primero, haya elementos del conjunto n que reciban más de una flecha. Insisto, ni me debe preocupar que haya elementos que reciban más de una flecha, ni me debe preocupar que haya elementos que no reciben ninguna. Porque para que sea aplicación, solo tengo que mirar el conjunto inicial. ¿El segundo es conjunto final o...? El segundo es el final. Claro, se llama rango o final. Hombre, digo que la palabra final e inicial es más intuitiva. Que si se define también por inicial y final. Sí. Da igual, ¿no? Inicial y dominio, final o rango. Una correspondencia o una asignación entre dos conjuntos es una aplicación, basta con ver el conjunto inicial. Es decir, que yo me puedo centrar en esto o en esto. No tengo que ver nada del conjunto final. Si de todo elemento sale una y solo una flecha,
entonces es aplicación. ¿De acuerdo? Por tanto, la respuesta correcta a estos dos ejercicios es la A. Los dos son que sí, son aplicación. Y por ejemplo, la respuesta B que dice no, porque 10 y 100 tienen la misma imagen. Efectivamente, 10 y 100 tienen la misma imagen, porque la suma de las cifras de 10 es igual a la suma de las cifras de 100, 1. Pero eso no implica que no sea aplicación. Es verdad que al 10 y al 100 tienen la misma imagen, pero eso no tiene nada que ver con que sea o no aplicación. Y la respuesta B, por ejemplo, del problema 92, dice no, porque 6 no es la imagen de ningún elemento de n. Efectivamente, 6 no es la imagen de ningún elemento de n. Nunca 3 por algo más 1 me da 6. Pero eso no implica que no sea aplicación. ¿Vale? Porque para ver si es aplicación o no, no hay que ver el conjunto final, solo el inicial. Bueno, un ejemplo de aplicación, creo que si no fue, fue uno muy parecido, hicimos la semana anterior. Un ejemplo de aplicación. Bueno, pues tenemos un conjunto de números y le aplicamos la aplicación f, fijaros que aquí ya nos dicen que es aplicación, la de antes, la de 3n más 1. Entonces, ¿cuánto vale f de 1? Pues f de 1 vale 3, por 1, 3, más 1, 4. f de 1 vale 4. ¿Y cuánto vale, por ejemplo, f de 3? Pues 3 por 3, 9, más 1, 10. Y así sucesivamente podemos poner que f de 4 es 4 por 3, 12, más 1, 13. Y podemos poner que f de 5, 5 por 3, 15 y 1, 16. Por 3 más 1. Entonces, ¿cuánto vale f aplicado al conjunto 1, 3, 4, 5? Pues vale el conjunto formado por el 4, el 10, el 13 y el 16, que son las imágenes de los elementos 1, 3, 4 y 5. Fijaros que se ponen llaves aquí y llaves aquí, para indicar que la imagen de un conjunto es otro conjunto, que son los elementos a los que llegan las flechas procedentes del 1, el 3, el 4 y el 5. ¿De acuerdo? La respuesta A seguro que no es. Vamos a ver si es la B. Seguimos. ¿Cuánto vale f de 2? 7. 2 por 3, 6, más 1, 7. ¿Cuánto vale f de 4? Eso ya lo sabemos, 13. ¿Y f de 10? 31. Luego al 2 le corresponde el 7, al 4 le corresponde el 13 y al 10 le corresponde el 31. Tenemos llaves aquí, tenemos llaves aquí. Esta es la respuesta correcta. La C aparentemente también sería, pero no tiene una llave y por eso no es. La aplicación de un conjunto debe ser otro conjunto y por tanto tenemos que ponerlos entre llaves. Y la imagen o la aplicación inversa también la definimos, es la f-1. ¿Qué es la f-1? Pues la f-1 es la aplicación que va del conjunto final al conjunto inicial, es decir, dándole la vuelta a las flechas. Por ejemplo, ¿cuánto vale f-1 de 10? Pues f-1 de 10 es aquel número tal que multiplicado por 3 y sumando 1 me dé 10. ¿Qué número es el que multiplicado por 3 y sumándole 1 me da 10? Pues el 3. Luego f-1 de 10 es el 3. ¿Y cuánto vale f-1 de 15? No hay. No hay imagen inversa de 15. Recordad que lo hemos puesto hace un momentito. Aquí había elementos que se quedaban sin recibir flechas. 15 es uno de ellos. Es de los elementos que se quedan sin recibir flechas. Entonces, ¿cuál es la imagen inversa de 15? No hay. ¿Y cómo se llama no hay en teoría de conjunto? Vacío. F-1 de 15 es el vacío. Y, finalmente, el F-1 de 22. ¿Cuál es el número que multiplicado por 3 y sumando 1 me da 22? Pues el 7. Luego, ¿cuánto vale F-1 de conjunto 10, 15, 22? Que es lo que me pone el apartado A. Pues es la unión
del conjunto formado por el 3 con el vacío y con el 7. ¿Queda claro eso del menos 1? Es una notación, no que le estemos restando 1. Entonces, la imagen inversa del 10, 15, 22 es el 3, 7. Esa es la respuesta correcta. La respuesta B, aparentemente le pasa lo mismo a lo de antes. Aparentemente es una respuesta correcta, porque la imagen inversa de 22 es 7, pero no tiene llaves. Una cosita. Dime. Si hacen un solo número no hace falta tampoco las llaves, ¿no? ¿Cómo que no? Esto es el 7. Esto es el conjunto formado por el 7. No es lo mismo. ¿Te acuerdas aquello de la primera división, la segunda división y la Champions? Pues eso. Si le pongo 2 llaves ya lo entro en Champions y todo. Para que fuera la B tendría que tener unas llaves el 7, que no las tiene. Y la C no puede ser porque la imagen inversa de 37 es el 12, eso está bien, porque 12 por 3, 36 y 1, 37. La imagen inversa del 46 es el 15, también está bien, 15 por 3, 15, 15 por 3, 45, más 1, 46, quiero decir, pero falta la imagen inversa de 40. ¿Cuál es la imagen inversa de 40? 13, que no está. ¿Vale? Pues por eso la respuesta C no es. ¿De acuerdo? Es la A entonces. Bueno, una vez que hemos repasado los conceptos de aplicación y aplicación inversa, vamos a algo nuevo. Para hacer este ejercicio, lo primero que tenemos que saber es qué significa eso de inyectiva, que está aquí. ¿Vale? Pues bien, vamos a repasar, o vamos a explicar, mejor dicho, qué es eso de inyectiva. Inyectiva es un tipo de aplicación. Hay 3 tipos posibles de aplicación, que son tipos de aplicación, que son inyectiva, que es este que nos preguntan aquí, sobreyectiva, o bien biyectiva. Bueno, lo primero que hay que tener en cuidado es que estos 3 tipos no obligan a que toda aplicación sea de alguno de ellos. Es decir, hay aplicaciones que no son de ninguno de estos 3 tipos. No es una clasificación exhaustiva. ¿De acuerdo? Es decir, hay aplicaciones biyectivas, aplicaciones sobreyectivas, aplicaciones inyectivas y aplicaciones que no son de ninguno de estos 3 tipos. ¿Tienen nombre o no? No tienen nombre. Eso es, aplicaciones a secas. Lo segundo que tenemos que saber es que para saber si una correspondencia, una relación entre 2 conjuntos es aplicación, nosotros solo teníamos que mirar el conjunto inicial. ¿Os acordáis? Lo hemos hecho en el primer ejercicio. Solo mirábamos el conjunto inicial. Pues bien, para ver qué tipo de aplicación es, solo hay que mirar el conjunto final. Es decir, por el conjunto inicial nosotros sabemos si es o no aplicación, y por el conjunto final sabremos qué tipo de aplicación es. En concreto, tendremos que fijarnos en el número de flechas que reciben los elementos del conjunto final. En el número de flechas que reciben. Recordad que para ver qué era aplicación nos fijábamos en el número de flechas que salen. Ahora nos vamos a fijar en el número de flechas que entran. Por lo tanto, una aplicación se dirá inyectiva si todo elemento del conjunto final recibe como máximo una flecha. Si todo elemento del conjunto final recibe como máximo una flecha. Como máximo una. Por lo tanto, solo nos podemos recibir ¿cuántas? O 0. Eso es, una o ninguna. ¿Vale? Una aplicación es inyectiva cuando todo elemento del conjunto final recibe una o ninguna. Lo pongo aquí entre paréntesis. Una o ninguna. Sobreyectiva. Una aplicación se dice sobreyectiva si todo elemento del conjunto final recibe como mínimo una flecha. Recibe como mínimo una. Esto es, 1, 2, 3 o las que hagan falta. Biyectiva. Una aplicación se dice biyectiva
si es inyectiva y sobreyectiva a la vez. Si es inyectiva y sobreyectiva a la vez. Fijaros, si la aplicación de inyectiva me decía como máximo una y la aplicación sobreyectiva me decía como mínimo una, si como mínimo es una y como máximo una, recibe una. Y solo una. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tenemos aplicaciones inyectivas, aplicaciones sobreyectivas, aplicaciones que son inyectivas y sobreyectivas, también llamadas biyectivas, y tenemos aplicaciones que no son ni inyectivas ni sobreyectivas. Y por tanto, lógicamente, tampoco pueden ser biyectivas. Ejemplos. 4 elementos en el conjunto inicial, 3 elementos en el conjunto final. De cada elemento del conjunto inicial sale una flecha. Por tanto, esto es una aplicación. A los elementos del conjunto final llegan al primero una, al segundo una y al tercero 2. Esto es una aplicación de tipo sobreyectiva. De tipo sobreyectiva. A todo elemento del conjunto final llega como mínimo 1. 4 elementos y 4 elementos. Del conjunto inicial sale una y solo una. Por tanto, aplicación. Al conjunto final llegan 1, 1, 2 y 0. Esta aplicación no es sobreyectiva. No. Ni inyectiva tampoco. ¿Por qué no es inyectiva? Porque hay un elemento que recibe 2 flechas. Y eso no es posible en la definición de inyectiva. Como máximo, una. Y tampoco puede ser sobreyectiva porque hay elementos que no reciben flecha. Y sobreyectiva dice como mínimo una. Por tanto, este es un ejemplo de una aplicación a secas. No es de ningún tipo. ¿Cómo es una aplicación biyectiva? Pues una aplicación biyectiva es una aplicación a la que de cada elemento sale una y a cada elemento llega una. Esto es una aplicación biyectiva. Una aplicación 1 a 1. A cada uno, uno y solo uno. Es una aplicación que es inyectiva porque todo elemento recibe como máximo una y es sobreyectiva porque todo elemento recibe a lo sumo, como mínimo, una. Y por tanto es sobreyectiva, es inyectiva y biyectiva. Las 3 cosas. Una vez resuelto los 3 tipos de aplicaciones, podemos pasar a resolver el problema. De nuevo tenemos la aplicación que a cada número le asigna la suma de sus cifras. La ponemos otra vez. El conjunto n, con el 1, el 2, poner unos puntos suspensivos, el 10, el 11, el 23 y el 45, por poner algunos. Y aquí igual, n y n. Al 1 le corresponde el 1, al 2 le corresponde el 2, al 10 le corresponde el 1, al 11 le corresponde el 2, al 23 le corresponderá el 5, al 45 le corresponderá el 9, por poner algunos. Claro, cuando los conjuntos son infinitos no es posible representarla entera, porque estaríamos poniendo flecha aquí hasta el infinito. Entonces tenemos que responder a la pregunta sin, ¿no?, más o menos intuyendo qué va a pasar con las flechas. Entonces, la primera pregunta o la primera respuesta, para ser exacto, me dicen que es inyectiva. ¿Pensáis que esta aplicación es inyectiva? No. No, claramente no. ¿Por qué? Porque es sobreyectiva, porque no recibe 2 flechas. Eso es. Todavía no sabemos si es sobreyectiva o no. De momento podemos decir que no es inyectiva. ¿Vale? No es inyectiva porque el 1 recibe, en este ejemplo, 2 flechas, pero si lo pensáis un poco, recibe un montón de flechas. La imagen del 1, del 10, del 100, del 1000, todas esas van al 1, porque la suma de las cifras da 1. Si pensáis en el 2, por ejemplo, pues igual, el 2, el 11, ¿qué más? El 20, todas esas, el 110, todas esas suman 2. Y por tanto, todos esos serán flechas que van al 2. Luego, no puede ser inyectiva porque hay elementos que reciben más de una flecha. Y eso es justamente lo primero que prohíbe inyectiva. Inyectiva es, como máximo, 1. Es decir, una o ninguna.
Por lo tanto, la respuesta A no puede ser. La respuesta B dice, no es inyectiva, porque S aplicado a 12 es igual que S aplicado a 21, que es igual a 3. Esto tiene buena pinta, ¿no? Efectivamente, esta es la respuesta correcta. No es inyectiva porque hay elementos que reciben más de una flecha. Por ejemplo, el 3. Hay más. Por ejemplo, el 111 también sería su imagen 3, ¿no? La C dice, no es inyectiva porque 0 solo es imagen de 0. Eso no es verdad. Vamos, sí es verdad que 0 es imagen de 0, no lo hemos puesto aquí. Pero eso no significa que no sea inyectiva. ¿Sí? 0 solo es imagen de 0, ¿vale? Y no es inyectiva porque hay elementos que reciben más de una flecha. Fijaros bien, la pregunta no la hacen. No hacen la pregunta de si esta aplicación es sobreyectiva. Para que fuera sobreyectiva, nosotros teníamos que estar seguros de que todo elemento del conjunto final recibe como mínimo una flecha. ¿Podemos estar seguros de eso? Por ejemplo, el 1000. El 1000. ¿Recibiría alguna flecha el 1000? ¿No? ¿Hay algún número cuyas cifras sumen 1000? Alguno habrá, efectivamente. Esa es la respuesta. Alguno habrá. Sin ir más lejos, el número que tiene 1000 unos. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, así está 1000. O el que tenga 500 doses. El 2, 2, 2, 2, 2, 500 veces, suma 1000. ¿No? Luego a verlo, haylo. Y efectivamente esta aplicación es sobreyectiva. Pero eso no lo preguntan. Eso es más difícil de lo que preguntan. Por eso digo que no hay que responder a lo que no me preguntan. La pregunta que me hacen es si no es inyectiva. Y la respuesta es, efectivamente, no es inyectiva. ¿De acuerdo? La respuesta correcta, por lo tanto, es la B. Y la otra aplicación, como veis, todos los ejercicios están sobre estas dos aplicaciones. ¿Cómo es la aplicación 3n más 1? ¿Es inyectiva o no es inyectiva? La tenemos aquí puesta. Al 1 le corresponde el 4, al 2 le corresponde el 7, al 3 le corresponde el 10. ¿Algún número recibirá más de una flecha? Saber quizás no sea la palabra, pero intuir por lo menos sí, ¿no? Al 1 le corresponde el 4, al 2 el 7, al 3 el 10, al 4 el 13. A cada número le corresponde uno más grande. ¿Alguna vez vamos a volver para atrás? No. Luego a cada número, como máximo, le corresponde uno. Hay más números que no tienen flecha. Luego esta aplicación será inyectiva. ¿Vale? Será una aplicación inyectiva. No es sobreyectiva, porque eso sí que lo sabemos, hay números que no reciben flechas. Luego esto es una aplicación que es inyectiva y no sobreyectiva. Volvemos de nuevo. La primera me dice, no es inyectiva. La siguiente me dice, es inyectiva porque hay números en n que no son imagen de ninguno. Esa es, ¿no? Hay números, ya hemos visto antes, por ejemplo el 1, o el 2, o el 3, que no son imagen de ninguno. Por lo tanto, es inyectiva. Seguimos. Lo siguiente que se estudia en el tema es la composición de aplicaciones. ¿Qué es la composición de aplicaciones? Pues bien, para ver qué es la composición de aplicaciones tenéis que fijaros en esto que estoy recuadrando aquí. Tenemos una aplicación F, un circulito y de nuevo F. Eso es una operación entre aplicaciones, ¿vale? Y se dice composición. Estoy componiendo una aplicación consigo misma, en este caso, pero podrían ser dos aplicaciones diferentes. Ahora después haremos un problema en el que las aplicaciones que se componen son diferentes. ¿Qué significa la composición? Vamos a poner un ejemplo con este mismo. Tenemos nuestro conjunto N, de nuevo, ya va unas pocas veces que lo pongo, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, y nuestro conjunto N, con el 1, el 2, el 3, el 4, voy a poner hasta el 7 por lo menos, para tener un poco más de juego. Sabemos que la función f o la aplicación f, que va de n en n, a cada número le hace corresponder 3 por ese número más 1. Es decir, al 1 le hace corresponder el 4, como ya hemos dicho antes,
al 2 le hace corresponder el 7, vamos a poner el 3 también, le hace corresponder el 10. Eso lo sabemos ya de antes. F va de n en n. Cuando yo hago una composición de aplicaciones, lo que estoy diciendo es que al conjunto al que llego le aplico otra aplicación. Es decir, ahora voy a hacer que la misma función aplicación f me lleve de el 4 a ¿cuál? Pues 4 por 3, 12 y 1, 13. 7 por 3, 21 y 1, 22. Y 10 por 3, 30 y 1, 31. Entonces, con la composición de aplicaciones, ¿qué es lo que yo he hecho? Porque con la composición de aplicaciones lo que yo he hecho es, a cada número de n, le hago corresponder mediante una especie de siga a la flecha, otro número en n. De forma que al 1 le hago corresponder el 13, al 2 le hago corresponder el 22 y al 3 le hago corresponder el 31. Eso es la composición de aplicaciones. Por lo tanto, la solución al problema, tal como está ahora mismo, es la A. Al 3 le corresponde el 31. ¿Qué pasa si yo no lo dibujo, como he hecho aquí? ¿Se puede hacer? Pues también se puede hacer. La notación que hacemos es la siguiente. Fijaros, G de 3 es F compuesto con F de 3. G es F compuesto con F, ¿vale? Luego G de 3, esto es esto, lo vemos aquí arriba. Luego G de 3 es F de 3. Hasta ahí normal. Ahora bien, ahora viene el problema. ¿Qué es F de 3? Pues F de 3 es F aplicado a F de 3. Aplicar una composición de aplicaciones a un elemento es aplicar primero una y después otra. Eso es justo lo mismo que hemos hecho abajo. ¿Cuánto vale F de 3? 10. F de 3 es 10. Lo que está aquí dentro vale 10. Luego esto es lo mismo que F de 10. ¿Y cuánto vale F de 10? 31. Repito, una aplicación compuesta es aplicar sucesivamente primero una y después otra, que es lo mismo que hemos hecho aquí con el siga a la flecha. Primero hemos aplicado F al 3 y me da 10. Y al resultado le hemos vuelto a aplicar F y me da 31. Eso es lo que estamos haciendo. Fijaros, cuando las funciones son la misma, no hay ninguna duda en respecto al orden en el que se aplica. La duda puede surgir cuando tengamos dos aplicaciones diferentes, que es el problema que viene a continuación. Vamos a suponer, o vamos a hacer ahora el caso en el que la composición de aplicaciones, como veis, es de dos aplicaciones diferentes. La S y la F, que son las dos aplicaciones con las que hemos venido trabajando desde el principio. La F, la que es 3 por n más 1, y la S, la de la suma de las cifras. Entonces tenemos S compuesto con F aplicado a 15. Esto es, por definición, aplicarle a S el resultado de F de 15. Recordad que la composición de aplicaciones es al resultado de una, le aplico la otra. ¿Cuánto vale F de 15? Pues F de 15 vale 3 por 15 más 1, 46. Esto es S de 46. Y S es la aplicación que, dado un número, le suma las cifras. Luego S de 46 es 10. Aplicando S compuesto con F, pues primero se aplica F y después se aplica la S. Fijaros que el orden en el que se haga es importante. Quiero decir con esto, F compuesto con S de 15 no es lo mismo que S compuesto con F. Porque F compuesto con S es F de S de 15. S de 15 es 5 más 1, 6. Esto es F de 6. Y 6 por 3, 18 y 1, 19. Que es esta. No está aquí casual. Este 19 no es casual. ¿Vale? Y repito que no es conmutativa. El orden de los factores sí altera el producto en este caso. Bueno, queda claro, la respuesta correcta es la A, ¿eh?
La B está puesta ahí para que piquéis. Lo siguiente que vamos a ver es el cardinal de un conjunto. El cardinal de un conjunto es el número de sus elementos. El cardinal de un conjunto B, por tanto, es ¿cuánto? 5. El cardinal de un conjunto es el número de sus elementos. Luego el cardinal de B, no es lo que preguntan, pero bueno, el cardinal de B vale, pues 1, 2, 3, 4 y 5, están hasta numerados. 5. El cardinal de B, como veis, se denota poniendo una almohadilla y entre paréntesis el símbolo del conjunto. Bueno, entonces ahora este problema me dice, tengo un conjunto B que tiene los elementos 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y un elemento A, un conjunto A, que no sé cuántos elementos tiene, y una aplicación de A en B que es sobreyectiva. Y me preguntan qué debe de cumplir el cardinal de A para que esa aplicación sea sobreyectiva. Si debe ser mayor o igual que 5, debe ser igual a 5, o debe ser menor o igual que 5. Esas son las tres opciones que me dan. Entonces, como la aplicación F es sobreyectiva, aquí debe llegar, a cada elemento, debe llegar una o más flechas, ¿no? Es decir, que deben de llegar como mínimo 5 flechas al total de B, ¿sí? Al total de B deben llegar como mínimo 5. Teniendo en cuenta que estamos ante una aplicación y que de todo elemento del conjunto inicial debe salir una flecha y solo una, hemos dicho como mínimo 5, ¿eh? Como mínimo 5. ¿Cuántos elementos como mínimo debe tener A? 5, ¿no? Mínimo 5. Porque si tuviera 4, ya no podría ser. No puede salir de 4 elementos 5 flechas. Entonces, si a B llegan como mínimo 5, en A tiene que haber como mínimo 5 elementos. Puede haber 5, 6, 7. Como mínimo 5. ¿Y eso qué significa en la notación que tenemos ahí? ¿Qué significa que el cardinal de A sea como mínimo 5? Como mínimo 5, ¿qué significa? Que tenga 5 o más, ¿no? ¿Y eso cómo se lee? Pues que sea mayor o igual que 5. Sí, podría ser 5, pero es que mayor o igual que 5 es más cierta que la 5, que la B. La B te obligaría a que fuera 5. Y la pregunta es, ¿puede ser 6? Sí, luego ya la B no es. La B te está diciendo que el cardinal tiene que ser 5. ¿Es obligatorio que el cardinal de A sea 5? No. No es obligatorio, podría tener 6. Mira, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esta flecha para acá, esta flecha para acá, esta flecha para acá, esta flecha para acá, esta para acá y esta para acá. ¿Es la respuesta B correcta? No. Tiene 6. ¿Vale? Mayor o igual que 5. Mayor o igual que 5 evidentemente incluye 5. Mayor o igual. ¿De acuerdo? Como mínimo 5. Del mismo tipo que este, son el 104 y el 105. El 104 dice, dado el conjunto A, que tiene 4 elementos, y una aplicación de A en B que es inyectiva. El cardinal de B debe cumplir. Vamos a ver, es inyectiva. Luego de A deben de salir 4 flechas. Deben de salir 4 flechas. Que por tanto deben de llegar a B. Es decir, a B llegan 4 flechas. Y es inyectiva. Es decir, que todos los elementos tienen que recibir como máximo una. Todos los elementos de B deben de recibir como máximo una. Y en total van a recibir 4. ¿Cuántos elementos hay en B? ¿4 obligatoriamente? No, porque puede ser una o ninguna, ¿no? Eso es. Claro. Igual o menor. ¿Sí? ¿Creéis que es menor? Mayor, ¿no? Mayor que 4. Si hubiera 4 menor, si hubiera 3 nada más, alguno recibiría 2 flechas. Claro, si en B hubiera 3 elementos, de aquí salen 4. Y aquí hay 3. Si salen 4 y aquí hay 3 elementos, alguno tiene que recibir 2. Y entonces ya no sería inyectiva. Luego el número de elementos que hay en B tiene que ser mayor o igual que 4.
Es la C. Y claro, ya el 105 ya es más sencillo, ¿no? Si la aplicación es biyectiva, ¿qué debe de pasar con los cardinales de los conjuntos? Que deben ser iguales, porque de aquí sale una, de aquí llega una, luego una a una, iguales. Resumiendo, la B, sí. Resumiendo, si tenemos una aplicación de A en B, que es inyectiva, el cardinal de A, ¿qué relación tiene con el cardinal de B? Si es sobreyectiva, lo mismo, con el cardinal de B. Y si es biyectiva, el cardinal de A, esta sí la podemos poner de forma inmediata, debe ser igual al cardinal de B. Esta sí la sabemos porque es fácil. Si tenemos una aplicación de A en B biyectiva, el cardinal de A tiene que ser igual al cardinal de B. Ahora bien, en el caso de que sea inyectiva o sobreyectiva, una es mayor o igual y la otra es menor o igual. ¿Cuál es cuál? A ver, para tener esto claro, poneros un ejemplo. Supongamos que quiero hacer una aplicación sobreyectiva. Voy a hacer una aplicación sobreyectiva. Y voy a fijar, por ejemplo, aquí 4 elementos. Si yo quiero hacer una aplicación sobreyectiva y aquí tengo 4 elementos, esto es A, ¿cuántos elementos pongo en B? ¿3 o más? ¿5 podría poner? ¿Es una o ninguna? 4 o menos. En B puedo poner 4 o menos. Sí, podría poner 3, o 2, o 1. Podría poner. Esto es sobreyectivo. Luego, ¿qué relación hay entre el cardinal de A y el cardinal de B? ¿Qué símbolo debo poner aquí en medio? ¿Aquí cuántos elementos hay? 4. ¿Y aquí hay? ¿Y qué es mayor? ¿4 o 3? 4 es mayor que 3, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en eso? Hemos retrocedido el primer día, prácticamente. Pero vamos, el primer día de barbulito, vamos. ¿Estamos todo el mundo de acuerdo en que 4 es mayor que 3? Sí, ¿no? Bien. Entonces, ¿aquí qué símbolo tenemos que poner? Mayor o igual. Lo dije antes. Y si es inyectiva, aquí pongo 4. ¿Y aquí cuántos puedo poner para que sea inyectiva? 4 o más. Puedo poner 5, por ejemplo. Y entonces se cumple ¿qué? Que el cardinal de A es Menor que B. menor o igual que el de B. Bueno, relaciones que hay entre los cardinales de dos conjuntos. Supongamos que tenemos el conjunto A. Supongamos que tenemos el conjunto A y el conjunto B, esos que he pintado ahí. ¿Cuántos elementos hay en A? O dicho de otra forma, ¿cuánto vale el cardinal de A? ¿5 o 7? ¿Quién ha dicho 5? Cuenta. 7, convencido, ¿no? ¿Y el cardinal de B? ¿Y el cardinal de la unión? Hay 10. Primera regla, por tanto, el cardinal de la unión, ¿qué es lo que no es? No es la suma de los cardinales. ¿Por qué no es la suma de los cardinales? Porque hay elementos que estamos contando 2 veces, que son los que están en la intersección. ¿Vale? Si ustedes hacéis 7 más 5, que es lo que muchos habéis hecho, estos 2 los estáis contando 2 veces. Que es lo que me falta por poner. ¿Cuánto es? El cardinal de intersección es 2. Entonces, el cardinal de A unión B es el cardinal de A más el cardinal de B menos el cardinal de la intersección, para que no los contemos 2 veces. Lo que estamos diciendo es que el cardinal de la unión, 10, Eso. es igual a 7 más 5 menos 2. Venga, aquí ponemos una raya. ¿Cuánto vale el cardinal de A menos B? Un número, quiero un número. No. ¿Qué era A menos B? Claro, estáis diciendo que es el cardinal de A menos B, pero si no sabemos qué es A menos B. A menos B es esta media luna de aquí. ¿Y cuántos elementos hay? 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Y cuántos elementos hay en B menos A? 3. Eso ya es más fácil, ¿ves? Claro. Y B menos A es 3. Es esta parte de aquí. Primero, la definición de A menos B la vimos anteriormente. Eso hay que saberlo.
Entonces, ¿qué es A menos B? Es los elementos que están en A y no están en B. ¿Qué elementos están en A y no están en B? Pues estos 5. ¿Qué elementos están en B y no están en A? Pues estos 3. ¿Cuántos elementos tiene A menos B? 5. ¿Cuántos elementos tiene B menos A? 3. ¿Y cuántos elementos hay en la intersección? Eso ya lo sabemos de antes. 2. Porque la intersección es esto de aquí. Por lo tanto, si yo sumo lo verde, lo negro y lo verde, perdón, lo azul, lo negro y lo verde, ¿qué me sale? O lo que es igual, ¿qué me sale? La intersección no. La unión. Nueva fórmula. El cardinal de la unión es igual al cardinal de A menos B más el cardinal de B menos A más el cardinal de la intersección. La unión es esto y está formado por 3 trozos. La media luna de la izquierda, la media luna de la derecha y la parte central. La media luna de la izquierda se llama A menos B, la media luna de la derecha se llama B menos A y la parte central se llama A intersección B. Y finalmente, como tercera fórmula, ¿qué relación hay entre el cardinal de A menos B y el cardinal de A intersección B? La media luna más la lenteja da el círculo completo. Que el cardinal de A, que es todo el círculo, es el cardinal de la media luna, que es A menos B, más el cardinal de la intersección, que es lo que le falta para hacer todo A. Luego tenemos 3 fórmulas. Esta y esta. Que no hay que aprenderse porque, como habéis podido observar, se deducen fácilmente del dibujo. Bueno, pues sabiendo esto, ¿cuál es la respuesta correcta al problema? Tenemos que 16, que es el cardinal de A unión B, es 16. Sabemos que esto es igual al cardinal de A más el cardinal de B menos el cardinal de la intersección. Cardinal de A vale 10, cardinal de B vale 9. ¿Qué número hay que restar a 19 para que me dé 16? 3. ¿Sí? ¿Qué número hay que poner aquí para que te dé 16? Se puede hacer así o se puede hacer dibujándolo. Tenéis que poner en total 16 cruces entre A y B, de forma que en el círculo de A queden 10 y en el círculo de B queden 9. Entonces, cuando hagáis eso, ¿cómo hacer este problema? Todo un sudoku, con círculos. ¿Cómo poner en total 16 cruces de forma que en el círculo de A queden 10 y en el círculo de B queden 9? Las que queden aquí en medio es la respuesta al problema. ¿Lo vemos? Es decir, por ejemplo, uno puede decir, bueno, 16 cruces, pues pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voy a poner aquí 9, 10, y como ya que tengo puesto 2, aquí pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, ¿se cumple que en A hay 10? Sí. ¿Se cumple que en B hay 9? Pues también. ¿Pero se cumple que en total hay 16? No, hay 15. Me falta 1. Bueno, hay que ir probando. Todo un sudoku no se hace de la primera, ¿no? Que tendrás que pasar una de A a B. Bueno, el cardinal de la unión es mayor, igual o menor, igual que ¿qué? Empecemos por el primero. El cardinal de la unión es menor, igual que por la primera multiplicado, sí. El cardinal de la unión siempre es menor, igual que la suma de los cardinales, efectivamente. Porque para que fuera igual tendría que ser la suma de los cardinales menos el cardinal de la intersección. Y es mayor, igual que ¿qué? El cardinal de la unión siempre será menor, igual que la suma de los cardinales, porque claro, los del medio lo estamos contando 2 veces. Por lo tanto, la respuesta correcta aquí es esta. Y en el caso mayor o igual, la C. Efectivamente, el cardinal de la unión siempre será mayor o igual que la de la media luna de A menos B más la suma de la media luna de B menos A, porque le faltará el cacho de en medio.